Buenos Muy días, buenas. buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento y el lugar donde usted esté viendo este video, reciba el más cordial saludo de su servidor y amigo Juan de Dios Granado Méndez. Hoy con un invitado muy, pero muy especial, desde Colombia, don Mauricio Osaeta, un prestigioso exégeta, un prestigioso estudioso de la Biblia, que hoy va a compartir un tema súper importante con todos nosotros. También nos acompaña en esta videoconferencia personas de diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, pero a lo que vinimos, don Mauricio, buenas tardes en este momento, sería por acá, por nuestro país. Qué gusto de tenerlo, que Dios le bendiga y hoy estamos impacientes de escuchar toda su excelente exposición. Bendiciones, adelante. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido por esta invitación para hablar de este tema tan hermoso, tan esperanzador, que es la parucía. Yo siempre digo que nuestra mente debe estar enfocada en esto, más que en otros temas que son también importantes de relevancia mundial, temas sociopolíticos, económicos, militares, bélicos, de salud. Claro, hay que saber un poco de todo, pero es mejor que la mente esté en aquello que es verdad salvífica, o sea, en aquellos que nos lleva al premio, a alcanzar la vida eterna, a nuestro abrazo eterno con Dios. Esta presentación se titula Parucía y vamos a verla bíblicamente de tres maneras. Vamos a verla como la siega, que es el momento en que se separa el trigo y la cizaña. La vamos a ver como el día de Cristo. Vamos a compartir 7 citas bíblicas donde la parucía está referida en el Nuevo Testamento como el día de Cristo. Y vamos a también a ver la parucía como nuestra dichosa esperanza, como está en la carta del apóstol San Pablo a Tito. 3 son los días más importantes de la historia humana en el pasado: anunciación, nacimiento y resurrección. Es decir, el momento de la encarnación, el momento donde se hace la profecía del Dios con nosotros, Dios habitando en medio de su pueblo, y la victoria, pues, de Cristo sobre la muerte, el momento de la resurrección. No digo que no hayan otros momentos importantes, pero yo quiero destacar estos 3 como los más relevantes en el plan salvífico de Dios en el pasado. ¿Cuáles son en el futuro los 3 días más importantes de la historia humana? El aviso, la parucía y el juicio de las naciones. Hay muchas personas que están avisando, anunciando, dando a conocer el aviso, y eso me gusta muchísimo, es muy bueno. Pero es que aún el aviso y también el milagro son preparatorios para la parucía. Es decir, nuestra mente debería estar, sugiero yo, sobre todo y principalmente enfocada en la parucía, en el encuentro de amor con Jesucristo. Vamos a ver que está asociado a un rescate, pero más que un rescate, yo invito a ver la parucía como un encuentro con el amado. Y luego viene la ira de Dios, seguida por el juicio de las naciones. El juicio de las naciones es bastante conocido, cuando viene Jesús y convoca a todas las naciones, separa las cabras y las ovejas, entrega a las ovejas el reino y las cabras al infierno. Es bastante conocido, universal, todo el mundo le verá. Viene después de la batalla de Armagedón, ¿no? Viene a 3 lugares, como lo dice la Biblia. Viene al Valle de Megiddo, viene al Monte de los Olivos y viene al Monte Seir. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente no tiene la vista puesta en la parucía? Porque para mí la parucía es más importante que el aviso y es más importante que el juicio de las naciones. ¿Por qué no se enseña suficiente? ¿Y por qué el mundo nos quiere llevar a tener la atención en lo temporal, en lo presente? Nos quieren vender hoy en día la religión ecológica y que lo importante es el cambio climático y la contaminación, todas estas cosas, ¿no? Y el cuidado de la casa común. Esos son cortinas de humo para que nuestra mente no esté en lo realmente importante, que es lo eterno, el encuentro con Cristo, la parucía. Es donde yo sugiero que nuestra atención esté. A mí me gusta mucho el mensaje de Dossulet y lo doy a conocer porque hay mucha gente que todavía no sabe que Jesús vino en los 70s a Francia, a Dossulet, a través de una mujer. No era religiosa, era laica, casada, con 5 hijos, Madeleine Aumont, y el mensaje se puede ver en varios libros, por ejemplo en este que estoy compartiendo, La Cruz Gloriosa, Los Secretos de Dossulet, de Jan Stigler. Ella tuvo 49 manifestaciones y yo voy a resumir el libro entero con una sola frase del mensaje del 1 de marzo de 1974.
Alegraos porque el tiempo está próximo para que el Hijo del Hombre retorne en gloria. Alegraos siempre en el Señor. Bueno, lo hice 2 veces. Alegraos, alegraos siempre en el Señor. Que vuestra alegría sea conocida por todos los hombres a causa de las palabras que acabáis de escuchar, a causa de mi nombre. El mensaje de Josué se resume en eso. Jesús nos dice que somos nosotros la generación que va a vivir la segunda venida. Y el mensaje subyacente, y es lo que quiero destacar, es de gozo, es de esperanza. Jesús no dijo, muéranse de miedo porque estoy por regresar. No, nada más en esto que acabo de leer está 4 veces la palabra alegraos. Y no solamente nos invita a estar alegre porque Jesús viene al mundo, sino que dice que nuestra alegría sea conocida por todos los hombres. Es decir, que se tiene que notar que estamos alegres y esperanzados porque Jesús está por venir a rescatarnos y a restaurarlo todo. El planteamiento que yo les voy a hacer hoy es, lo reconozco, es controversial, polémico. Hay muchos que lo consideran inclusive una herejía o que es un invento protestante, etcétera, etcétera. Pues yo les voy a compartir al final, si nos da tiempo, cómo hay cada vez más sacerdotes católicos y también algunos seglares como Arturo y Agustín que enseñan la escatología como yo la enseño y que están de acuerdo con mi planteamiento. Y estos sacerdotes que estoy colocando aquí a la izquierda son algunos de los que me han puesto por escrito que están de acuerdo con mi planteamiento o bien que ellos mismos enseñan la escatología exactamente igual como yo la enseño. ¿Qué quiero decir? Que aunque mi planteamiento sea novedoso o suene a algunos extraño, no soy el único que lo plantea de este modo. Una cosa que quiero destacar es que como católicos tenemos que basarnos siempre en las tres bases de nuestra doctrina, que son Biblia, tradición y magisterio. El planteamiento que yo les voy a presentar hoy lo he validado contra el catecismo y contra el Denzinger, para estar seguro de que no estoy enseñando nada que la iglesia ya haya condenado o anatemizado. Cuando a mí me llaman hereje por el planteamiento que voy a hacer, yo siempre digo, póngamelo por escrito. Dígame qué numeral del catecismo o qué numeral del Denzinger estoy contradiciendo o qué cita bíblica estoy contradiciendo. Nunca me lo han puesto por escrito. La gente me llama hereje porque piensa distinto, pero tú para llamar hereje a alguien tienes que poder formalizarlo en un documento citando Biblia, catecismo y magisterio. Y solamente porque yo planteé algo distinto a lo que tú piensas, no me puedes llamar hereje. Entonces yo ya he validado que lo que les voy a compartir acá no contradice la doctrina católica. Y si alguien no está de acuerdo, tiene que hacerlo de manera formal y por escrito. Pues el tema de hoy es la escatología. La escatología es el final de los últimos tiempos, es decir, la segunda venida de Cristo y todo lo que la precede, lo que la antecede. Hay 2 escollos a superar para poder entender la escatología. Yo los llamo escollo A y escollo B. El escollo A es diferenciar el juicio de las naciones del juicio final universal. Uno es antes del milenio y el otro es después del milenio. O dicho en otras palabras, uno es antes del reino y otro es al terminar el reino. Me refiero al reino que en el Apocalipsis dice así, los santos reinaron y, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así dice el Apocalipsis. Los santos resucitan, Cristo los resucita y reinan con Cristo 1000 años. Entonces, eso es lo que se conoce como el milenio. Independientemente de si son 1000 años literal crudo o literal simbólico, yo no lo sé y no lo aseguro de manera alguna, pero en todo caso, el juicio de las naciones es antes de ese reino y el juicio final es después de ese reino, al terminar ese reino. Entonces, el juicio de las naciones es ahora, lo vamos a vivir nosotros, es el juicio asociado a la segunda venida, es algo próximo. En cambio, el juicio final universal es algo súper lejano, que ocurre allá en lo que se suele llamar el final del mundo. En cambio, el juicio de las naciones es el que está asociado al final de los últimos tiempos, que es donde estamos ahora. ¿Cuál es el segundo escollo? El segundo escollo es diferenciar la parusía del juicio de las naciones, es decir, diferenciar Mateo 24 de Mateo 25. El que no logra superar estos 2 escollos está como cuando un carro está metido en el fango, en el barro, y que ya no es capaz de salir por sus propios medios. Mientras más acelera, más se hunde y más necesita ayuda para ser sacado. Entonces, el que no logra superar estos 2 escollos en escatología está como el carro, el coche que estoy colocando aquí en la lámina.
Al primer escollo le voy a dedicar solamente un par de láminas. Al segundo escollo le voy a dedicar el resto de la presentación. Entonces, en el escollo A, que es diferenciar el juicio de las naciones del juicio final. ¿Qué es el juicio de las naciones? Es el juicio de naciones y de vivos, y es el juicio asociado a la segunda venida. ¿Qué significa un juicio de naciones? Pues lo que dice Mateo 25, que pone delante de sí a todas las naciones de la tierra, si va a juzgar a los países. ¿Y qué significa que los países entren en juicio? Pues es pedirle cuenta a cada país. A ver, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia, te di la fe católica. ¿Qué frutos de salvación y de conversión me tienes? Eso es pedirle juicio o pedirle cuenta a los países. Y juicio de vivos, pues, de los que están vivos sobre la tierra. Entonces, en resumen, el juicio de las naciones es el juicio asociado a la segunda venida. En cambio, el juicio final universal de vivos y muertos es al final del mundo. Falta muchísimo para eso. Y también entran en juicio los muertos, es decir, los que están en el infierno, no solamente los vivos, sino también los muertos. Quien quiera profundizar en estos temas escatológicos y diferenciar estos dos juicios, yo sugiero estos dos libros. El mejor, La Iglesia Patrística y la Parucía, que es una recopilación de toda la patrística sobre temas escatológicos en los primeros 5 siglos de la Iglesia. El segundo libro a mí me encanta porque en este la Virgen nos explica con palabras muy sencillas las cosas sin necesidad de que seamos expertos teólogos ni escatólogos. Y de este libro azul del Padre Gobi seleccioné un mensaje del 24 de diciembre de 1978 titulado Su Segunda Venida. A mí me encanta este mensaje porque la Virgen nos expone en 4 aspectos aquí resaltados en color verde en qué consiste la segunda venida. Primero, la gran apostasía. Casi no encontrará fe el Señor cuando venga. Vendrá de improviso, vendrá para un juicio y vendrá para instaurar en el mundo su reino. Miren qué maravilla, qué manera de resumir de la Santísima Virgen María. En estos 4 aspectos está resumido qué significa la segunda venida. Vean que en el tercer aspecto dice que viene para un juicio. Ese juicio es el juicio de las naciones de Mateo 25. Y es ahí cuando instaura su reino en el mundo. Recordemos que Mateo 25 dice así a las ovejas que están a la derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, recibid en herencia el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Es ahí que entrega el reino, en Mateo 25. ¿Cuándo? En el juicio de las naciones. Pero si vamos un par de párrafos más atrás, vemos que la Virgen dice así: semejante a su primera será su segunda venida, hijos predilectos, como fue su nacimiento esta noche, será el retorno de Jesús en gloria antes de su postrera venida para el juicio final. Entonces la Virgen en este mensaje nos invita a no confundir el juicio final con el juicio asociado a la segunda venida. Ese es el mensaje en resumen. Una cosa es el juicio de las naciones, el juicio asociado a la segunda venida, es próximo, repito, lo vamos a vivir nosotros, faltan unos pocos años. Y otra cosa muy diferente, y no podemos confundirnos, es el juicio final de vivos y muertos que ocurre al final del mundo. No lo confundamos. Bueno, yo voy a dar por sentado que ya está superado el escollo A y me voy a concentrar el resto de la presentación en lo que yo llamo el escollo B. Es decir, diferenciar la parucía de rescate del juicio de las naciones. Dicho en otras palabras, aprender a diferenciar Mateo 24 y Mateo 25. Todo tiene que ver con comprender el momento y el contexto en el que se da la parucía, Mateo 24, del 23 al 51, que es donde está el centro, en relación con el momento en que se da el juicio de las naciones. Repito, entender el momento y el contexto en que se da la parucía en relación con el momento del juicio de las naciones. Veamos primero qué es la parucía. El centro está en los versículos 30 y 31. Lo más importante, el lomito, la columna vertebral de la parucía está en los versículos 30 y 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa es la cruz que vamos a ver en el cielo. Parece ser que durante 7 días y noches antes del aviso. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Esa es la iluminación de las conciencias o la parte interior del aviso. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande.
Eso es la parusía. Luego sigue con el versículo 31 y nos va a decir para qué viene el Señor en la parusía. Viene para un rescate. Y ese rescate lo podemos leer ahí en el versículo 31 en estos términos. Y enviará a sus ángeles con trompeta de sonido grande y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. Es un rescate de elegidos. Y notemos que estos elegidos no son reunidos sobre la superficie de la tierra. No dice que los elegidos los reúne desde un extremo hasta otro extremo de la tierra. ¿Dónde los reúne? Desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Entonces, si los está reuniendo a los elegidos de un a otro extremo del cielo, ¿qué significa? Que ya los sacó de la tierra, ya los arrebató. Entonces, una vez que están arrebatados, una vez que están en las nubes, como dice el apóstol San Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, una vez que están en las nubes, ahí en las nubes es el encuentro con el Señor. Lo vamos a ver más adelante en la carta a los tesalonicenses. Entonces, esto es el aviso. Perdón. Sí, bueno, el aviso y la parusía. O dicho en otras palabras, esto es la parusía que además está precedida o antecedida por el aviso. Entonces, una cosa muy importante que sacamos de estos primeros dos versículos que estamos viendo acá es que no puede haber parusía hasta que no haya ocurrido el aviso. Por eso sabemos que la parusía no puede ser mañana, no puede ser todavía. ¿Por qué no puede ser todavía? Porque hasta que no haya habido la señal del Hijo del Hombre en el cielo y no se hayan lamentado todas las tribus de la tierra, la iluminación de las conciencias, entonces no va a ocurrir la parusía. Ahora bien, una vez que haya ocurrido el aviso, la parusía en teoría podría ser en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que están en discusión para responder a la pregunta inicial? La pregunta es, ¿en qué momento ocurre este rescate en relación con el juicio de las naciones? Son 4 las principales opciones que se discuten en las redes sociales o que discuten los expertos del tema. La primera es que el rescate ocurre antes de dar inicio a la semana 70 de Daniel, o sea que el rescate es antes de los 7 años del gobierno único mundial, ¿no? Del nuevo orden mundial. La opción B es que el rescate sea antes de la segunda mitad o antes de la peor parte, es decir, antes de los castigos divinos o antes de la ira de Dios. La opción C es que el rescate sea solamente casi al final, pero 3 días antes, es decir, que el rescate sea antes de los 3 días finales de oscuridad. Y la opción D es que no hay un rescate previo, sino que el arrebatamiento y la parusía coincide con el juicio de las naciones. Dicho en otras palabras, la opción D es la que sostienen los que piensan que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma y única manifestación de Cristo. Entonces, miren qué interesante. La última opción, la opción D, es la posición universalmente aceptada por el pueblo católico, porque casi todos los católicos piensan que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma y única manifestación de Cristo en su segunda venida. Yo les voy a enseñar hoy que no estoy de acuerdo con este planteamiento, aunque sea el que la mayoría de los católicos enseñan. Y tampoco estoy de acuerdo con la opción A, que es la que enseñan los protestantes, que es que el rescate es antes de dar inicio a la semana 70 de Daniel. Esa opción también está equivocada y yo tampoco la comparto, no la acepto. ¿Cuál es la opción que yo enseño? La opción B, es decir, que el rescate es antes de la ira de Dios. ¿Cuál sería la distancia entre el rescate y el juicio de las naciones según estas 4 opciones? Pues en la opción A, entre el rescate y el juicio de las naciones ocurrirían 7 años bíblicos o proféticos, es decir, 7 tiempos o 2520 días. En la opción B, que es la que yo sostengo, la distancia entre el rescate y el juicio de las naciones serían 1260 días o menos que eso. O sea, digamos, en resumen, como entre 1 y 3 años. En la opción C, la distancia entre el rescate y el juicio de las naciones serían 72 horas, o sea, 3 días. Y en la opción D, que es la que sostiene la mayoría de los católicos, pues no hay distancia, porque eso es lo que piensa la mayoría de los católicos, ¿no? Que el Mateo 24 y Mateo 25 son simultáneos, o al menos que ocurren el mismo día, es decir, que son casi simultáneos. ¿Qué es lo que yo voy a intentar exponer durante esta presentación? Que yo ni estoy de acuerdo con la opción protestante, la opción A, ni estoy de acuerdo con la opción católica, que es la opción D. Yo enseño y les voy a
a explicar por qué, que hay un rescate antes de la ira de Dios. Es decir, que entre Mateo 24 y Mateo 25 hay aproximadamente 3 años, 3 años y medio. Entonces, ¿cómo es el momento en el que estamos ahora? Estamos a punto de comenzar la semana 70 de Daniel, que también se le conoce como el septenio del anticristo o los 7 años del nuevo orden mundial. Sabemos por Daniel 9:27 que esa semana 70 comienza cuando el anticristo firme un pacto con muchos o haga una firme alianza con muchos. Nadie sabe exactamente en qué consiste porque Daniel no dijo en qué consiste esa alianza o pacto. Yo aquí puse 4 opciones y puede ser que sea otra distinta. Yo les puse aquí solo como hipótesis. Opción A, poner fin a la guerra mundial. Otra alternativa es un acuerdo de paz entre judíos y musulmanes, que hoy en día parece imposible. Luego puse como alternativa un acuerdo para que los musulmanes permitan la construcción del tercer templo en el monte Moriah, o también la condonación de la deuda externa de todos los países. Estos son solamente ejemplos, porque la Biblia no dice en qué consiste el pacto, pero lo que sí es que cuando el anticristo haga ese pacto, da inicio a la semana 70 de Daniel. Entonces, ¿dónde coloco yo el rescate? Lo coloco después de la mitad, no sé exactamente cuánto, solo Dios sabe exactamente cuánto después de la mitad, viene un rescate que yo lo llamo así, post-tribulación, y también lo llamo pre-ira. Post-tribulación significa que ya habremos vivido la persecución del anticristo y la apertura de los 7 sellos del Apocalipsis. Pre-ira significa que es antes que se derramen las 7 copas de la ira de Dios. Este planteamiento es muy novedoso y lo enseñamos pocos sacerdotes y pocos laicos, muy pocos, porque la mayoría o no conoce este planteamiento o cuando lo conoce simplemente lo rechaza porque lo considera errado. Pero yo les voy a compartir muchas citas bíblicas para que vean de dónde saco esta interpretación, ¿no? Esta explicación. Entonces, cuando los protestantes dicen, y yo los combato, que hay un rescate antes de todo, es decir, al momento de iniciar la semana 70 de Daniel, es porque ellos dicen que la iglesia va a estar fuera cuando gobierne el anticristo. O sea, como que no tenemos que vivir la persecución del anticristo. Eso es falso, eso es antibíblico. Fíjense que, por ejemplo, Daniel 7:25 nos dice que los santos serán puestos a prueba 3 tiempos y medio, es decir, 1260 días. Los santos serán entregados en manos del anticristo 1260 días. Entonces, con esta cita, Daniel 7:25, podemos estar seguros que todos los protestantes que dicen, no son todos, pero la mayoría, que el rescate es antes de dar inicio a la semana 70 de Daniel, o justo dando inicio a la semana 70 de Daniel, están en el error, porque ellos piensan que no tenemos que convivir con el anticristo, y Daniel 7:25 dice que tenemos que aguantarlo por 1260 días. Entonces, miren qué interesante esta cita de Daniel 7:25, porque nos confirma otra cosa, nos confirma que también lo que piensan los católicos está mal, tanto los protestantes como la mayoría de los católicos. ¿Por qué? Porque no tenemos que ni aguantarlo 0, que es lo que piensan los protestantes, ni aguantarlo 2520 días. O sea, no tenemos que soportar la tiranía del anticristo por 7 tiempos, o lo que algunos llaman 7 años bíblicos. No, porque lo que dice Daniel 7:25 es que tenemos que soportarlo solamente la mitad, solamente 1260 días. Entonces, esto nos fuerza a tomar una decisión. Esa persecución que tenemos que soportar del anticristo es solo la primera mitad o solo la segunda mitad. Pues la mayor parte de los católicos van a responder que tenemos que aguantar al anticristo solo la segunda mitad. Entonces yo me pregunto, ¿será que en la primera mitad del anticristo nos deja de vacaciones? ¿No? Se hace amigo de nosotros, nos consiente, nos amapucha, nos trata como un amigo en la primera mitad. No. Mi planteamiento es que el soportar al anticristo 1260 días es la primera mitad, y luego viene el rescate, y por eso no tenemos que vivir la ira de Dios. No estamos llamados a vivir la ira de Dios. Que la mayoría de los católicos deban vivirla, sí, claro, porque el que se puso la marca de la bestia, el que traicionó a Cristo, el que se puso a adorar pachamamas, a comulgar en la mano y a aceptar la bendición de parejas homosexuales y todos estos documentos heréticos, ¿no? Fiducia supplicans, Laudato Si, Amoris Laetitia. Claro, el que
no fue fiel a la sana doctrina, el que no permaneció en la palabra y traicionó a Cristo, claro que tiene que vivir la ira de Dios. Yo lo que estoy diciendo es que no estamos llamados a vivirla, y si permanecemos fieles a Cristo y en la palabra, no vamos a vivir la ira de Dios. Entonces yo sí coloco un rescate. Post-tribulación significa que sí tenemos que vivir la persecución del anticristo, sí tenemos que vivir los sellos del Apocalipsis, sí tenemos que vivir la primera mitad. Preira significa que el rescate es antes de la ira de Dios. Miren qué interesante. Les voy a dar una primera prueba, les voy a dar todas las que me dé el tiempo, pero les voy a dar aquí una primera prueba de que no estamos llamados a vivir la ira de Dios. La ira de Dios está representada por las 7 copas de la ira de Dios, que el Apocalipsis también las llama las 7 plagas postreras. ¿Dónde se derraman las 7 copas de la ira de Dios? Se derraman desde el principio de Apocalipsis 16. Ahora, ¿qué ocurre antes? ¿Qué ocurre en Apocalipsis 14 y 15? En Apocalipsis 14 vemos a unos 144,000 rescatados de la tierra. Estos 144,000 de Apocalipsis 14 no son los mismos 144,000 de Apocalipsis 7. Los de Apocalipsis 7 son judíos, o mejor dicho, son israelitas de las 12 tribus. Estos 144,000 de Apocalipsis 14 son cristianos, porque ahí lo dice. Dice que estos 144,000 llevan escrito en sus frentes el nombre de él, de Cristo, y el nombre de su Padre. Si llevan escrito el nombre de Cristo, es que son cristianos. ¿Y qué dice Apocalipsis 14 de estos 144,000? Que son rescatados de la tierra como primicias para Dios. O sea, lo asocia a dos calificativos: rescatados de la tierra y primicias. De hecho, vemos en Apocalipsis 15 que estos rescatados de la tierra cantan el cántico de Moisés, que es el cántico de acción de gracias a Dios por haber sido rescatados. O sea, primero son rescatados, luego en Apocalipsis 15 dan gracias a Dios por haber sido rescatados, y es después, al inicio de Apocalipsis 16, cuando las copas de la ira de Dios comienzan a ser derramadas sobre el mundo. ¿Cuál es la enseñanza que nos queda entonces de la lectura de estos 3 capítulos del Apocalipsis? Que sí existe unas primicias, unos rescatados de la tierra. Estos son cristianos, no son israelitas de las 12 tribus, como los 144,000 de Apocalipsis 7, no son los mismos, sino que estos 144,000 que son cristianos, llevan escrito el nombre de Cristo en su frente y el nombre del Padre, son rescatados de la tierra. ¿Y cuándo? ¿Cuándo son rescatados? Antes del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Pues con esto les estoy dando una primera prueba de que hay un rescate antes de la ira de Dios. Obviamente voy a dar más, esto es solamente una primera aproximación. También vemos en Daniel capítulo 12 que hay una liberación, un rescate. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe defensor de los hijos de tu pueblo, y vendrá tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que existen las naciones hasta ese tiempo. En ese tiempo será librado tu pueblo, todo aquel que se hallare inscrito en el libro. O sea, Daniel, en el mismo versículo primero, Daniel 12, en primer versículo, nos habla de que el pueblo de Dios será librado. Ahora, ¿en qué contexto histórico lo pone? ¿En qué momento es librado el pueblo? En el momento de más necesidad. ¿En qué momento? Cuando venga ese tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido desde que existen las naciones, es decir, un tiempo de angustia mayor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mayor que Sodoma y Gomorra, que el diluvio. O sea, dice, cual nunca ha habido desde que existen las naciones. Bueno, quizá en la época del diluvio no existían naciones todavía, pero ya existían en tiempo de Sodoma y Gomorra. Entonces, por lo menos nunca ha habido algo tan grave desde Sodoma y Gomorra. Es peor. Pues en ese momento, cuando llegue ese tiempo de angustia, el pueblo de Dios es liberado. Pues yo no me inventé esto del rescate, de la liberación, lo saqué de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que piensa la mayoría de los católicos? Y yo soy católico, solo que no estoy de acuerdo con la creencia popular. Es que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma y única manifestación de Cristo, y todo ocurre junto al final. Al final de la gran tribulación, al final de la semana 70 de Daniel, se dan Mateo 24 y Mateo 25 en el mismo día, como si fuera la misma cosa. Yo digo, no estoy de acuerdo. Para mí, el rescate es antes de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos llamados a vivir la ira de Dios, y se los voy a demostrar con citas.
También les voy a compartir, si me da tiempo, un análisis muy interesante de un sacerdote amigo de España, de Valladolid, el padre Raúl Marcos. Él escuchó la conferencia que yo di en Valladolid cuando estuve hace 3 años. Él no había escuchado este planteamiento, pero lo escuchó e hizo lo que todo el mundo debe hacer, que es ni lo rechazó ni lo aceptó. Simplemente dijo, yo no había escuchado esto, primera vez que escucho este planteamiento, lo voy a analizar a profundidad. Y es lo que yo invito a todos a que lo hagan, que no me crean a mí a la primera, tampoco lo rechacen a la primera, sino póngase a estudiar a fondo a ver si le hace sentido. Pues este sacerdote no solo le hizo sentido después, sino que ahora él lo enseña porque está convencido de que así es. Entonces, él hace un análisis de los verbos que nos entrega Jesús en sus discursos escatológicos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21, y llegó a la misma conclusión que yo, pero llegó por él mismo. ¿A qué conclusión llegó el padre Raúl Marcos? Que el rescate tiene que ser en un tiempo de normalidad y antes de la ira de Dios. Es decir, él llegó a la conclusión de que es absolutamente imposible que el rescate sea al final después de la devastación. Además de que no tendría sentido un rescate después de la devastación. ¿Ya para qué sirve? Eso es como que Lot hubiera sido rescatado de Sodoma después de que cayera la lluvia de fuego y azufre. No, eso no sería un rescate. Un rescate es sacar a Lot antes de la lluvia de fuego y azufre. Entonces el padre Raúl Marcos ya está convencido, y después les voy a compartir su análisis, de que Jesús nos está dejando con muchos verbos, con 9 verbos, si no recuerdo mal, que el rescate tiene que ser en tiempo de normalidad, cuando hay campos fértiles, granos, semilla, trabajo, comida, bebida, la gente se casa, edifica, compra y vende. Bueno, comencemos con las citas bíblicas que demuestran que no estamos llamados a vivir la ira de Dios. A mí me encanta 1 de Tesalonicenses 1:10, y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Cuando vean algo entre corchetes, no está en la Biblia. Es mi interpretación, es mi aporte. Entonces, eso no es, la palabra parusía no está ahí en ese texto, es lo que yo estoy aportando. Entonces, ¿qué es lo que sí dice la Biblia? Que nosotros no estamos llamados a vivir en pánico, en miedo de la ira venidera, sino a estar gozosos y esperanzados porque Jesús viene a librarnos de la ira venidera. Lo dice clarísimo. Y yo invito siempre también a leer el capítulo entero para no sacarlo de contexto. Yo estoy aquí destacando el versículo 10 por cuestión de espacio y de tiempo, pero yo invito siempre a leer el capítulo completo. En todo caso, lo dice muy claro. Nosotros debemos estar esperanzados, felices y gozosos, esperando a Jesús, que es enviado por el Padre. ¿Para qué? ¿Para mandarnos a la ira? No, dice lo contrario. Es enviado por el Padre para librarnos de la ira, para librarnos. Y lo dice más claro aún en 1 Tesalonicenses 5:9, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué frase tan poderosa. Lean el capítulo completo para que vean. Es que es una maravilla. No estamos destinados a vivir la ira de Dios. Si usted la termina viviendo es porque no quiere cumplir los mandamientos, porque está empeñado en comulgar en la mano, en profanar la Eucaristía, porque está empeñado en fiducia supplicans, en amores leticia, en fratelli tutti, está empeñado en justificar la adoración de la Pachamama en el Vaticano, está empeñado en justificar lo injustificable. Bueno, entonces, claro, usted como apóstata va a vivir la ira de Dios. Pero si usted se mantiene fiel y firme a Cristo y a la palabra de Dios, no tiene que vivir la ira. Y a mí me encanta Hebreos 9, 27, 28. Es una de las citas bíblicas más importantes que hoy les voy a compartir. Y del mismo modo en que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Hebreos 9, 28 nos establece con claridad absoluta que la segunda vez se le aparece Jesús solamente a quien le está esperando. En la segunda ocasión, la segunda lo dice ahí, no es mi término, no estoy leyendo la Biblia, no estoy inventándome un término. Esa segunda aparecimiento se aparecerá por segunda vez, ¿a quién? A los que le esperan. De lo que se deduce que quien no le está esperando para la parusía, no se le aparece, o sea, no lo ve. No vive la parusía quien no está esperando la parusía.
Y también se deduce de Isaías 26 del 19 al 21. Dice, vivirán tus muertos, resucitarán los muertos míos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tus puertas detrás de ti. Escóndete por un breve instante hasta que pase la ira. Pues he aquí que Yahvé sale de su morada para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Esta cita es muy poderosa porque demuestra que antes de que Dios salga a castigar la iniquidad de los habitantes de toda la tierra, primero ha reservado o escondido a un pequeño grupo que llama pueblo mío, a quien le dice, entra en tus aposentos, cierra tu puerta y escóndete hasta que pase la ira. O sea, al pueblo de Dios, al pueblo fiel, que no apostató, que no comulgó en la mano y que no adoró pachamamas, lo manda a guarecerse, a reservarse, a esconderse hasta que pase la ira. Con lo cual nos está confirmando una vez más que no estamos llamados a vivir la ira de Dios, sino a ser resguardados por Cristo hasta que pase la ira. Estas citas que le he colocado en esta lámina, que son 4, son las que están en color dorado o marrón, son irrefutables. Y yo nunca he escuchado a nadie mencionarlas. A los youtubers famosos nunca les he escuchado citar estas citas bíblicas, porque son demasiado contundentes en expresar ¿qué? En demostrar ¿qué? Que no estamos llamados a vivir la ira de Dios, porque Jesús es enviado por el Padre para librarnos de la ira, no para arrojarnos a la ira, sino para librarnos de ella. La ira es para los malvados, para los enemigos de Dios, para los que no quieren cumplir los mandamientos, para los que rechazaron a Jesucristo, para el ladronzuelo, para el montacacho, para el que no cumple los mandamientos, el que marcha pro aborto, el que está de acuerdo con la Agenda 2030 y con todo lo que es ideología de género. Para ellos es la ira de Dios. Pero si tú eres firme y fiel a Cristo y a la palabra de Dios y a los mandamientos, espera con gozo el rescate, porque Jesús viene a librarnos de la ira. Jesús insiste en que el rescate será como sucedió con Noé y con Lot. Ambos fueron rescatados, ¿no? Recordemos. Y en Mateo 24 está la comparación con Noé y en Lucas está la otra, la de Lot. ¿Qué dice la comparación con Noé? Como sucedió en tiempo de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre, porque así como en el tiempo que precedió al diluvio, ahí la idea de Dios está reflejada o representada en un diluvio. Comían, bebían, tomaban en matrimonio, daban en matrimonio hasta el día en que entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la parucía del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, otro dejado, 2 mujeres moliendo en el molino, una tomada y la otra dejada. Los rescatados aquí son el tomado y la tomada. Y el dejado y la dejada no son enviados al infierno. No dice uno será tomado y otro será arrojado al infierno. No dice eso. Dice uno será tomado, es decir, arrebatado, y el otro dejado. ¿Dejado dónde? Dejado ahí donde está, dejado en la tierra, dejado en su casa. Entonces, el dejado tiene que vivir la ira de Dios. El que es dejado es para que viva la ira de Dios, que Dios de hecho la manda también con un propósito salvífico. Dios no castiga por maldad, Dios no es malo. Dios es infinitamente bueno y misericordioso. Y si castiga, es también para salvar. Pero Dios sabe que a veces a los hombres no los logra salvar sin castigo. ¿Y cuál es el destino final del dejado y la dejada? Dicho en otras palabras, ¿cómo termina Mateo 24? Pues Mateo 24 dice que la suerte del dejado y de la dejada es el llanto y el rechinar de dientes. ¿Qué significa eso? Que hay muchos que han pensado que se les está mandando al infierno. No, porque en el infierno ni puedes llorar ni puedes rechinar los dientes, porque para llorar necesitas los ojos del cuerpo. Para rechinar los dientes necesitas tener dientes. Y la gente que está ahora en el infierno ni tiene ojos para llorar ni tiene dientes para rechinar, porque lo que está en este momento en el infierno son las almas de los condenados. Las almas no tienen ojos ni tienen dientes. Entonces lo que nos está diciendo Jesús es que la suerte del no rescatado, es decir, la suerte o el destino del dejado y de la dejada, es un sufrimiento pero terrestre. Estás sufriendo mucho pero vivo y por eso estás llorando, muerto de miedo, rechinando los dientes. Bueno, veamos la otra comparación, la de Lot.
que está en Lucas 17. Así mismo como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre y los hizo perecer a todos. Conforme a estas cosas será el día en que el Hijo del Hombre será revelado. Entonces miren qué interesante. Jesús es el que hace la comparación con Lot y con Noé, porque él dice, conforme a estas cosas, o sea, conforme a lo que le sucedió a Lot, será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado, conforme a lo que sucedió a Lot. ¿Y cómo fue el rescate de Lot? ¿Qué le podemos sacar? Primero que vivían como si nada, en tiempo de normalidad, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, es decir, una vida normal como la de ahora, aunque haya quizá momento tenso, una paz tensa, una falsa paz, pero la gente sigue llevando una vida como si nada. Y dice, mas el día en que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre. ¿Por qué estoy enfatizando y subrayando más el día en que salió Lot de Sodoma? Porque Dios nos está enseñando con esta comparación que el castigo comienza el mismo día del que rescate. Nada le hubiera costado a Dios decirle a Lot un día antes o una semana antes que saliera. Él le puede haber dicho, mira, mañana será destruida Sodoma o la semana que viene será destruida Sodoma. Así que tienes una semana para hacer la maletita y salir con calma. Pero no fue así. Dios le dice a Lot y rescata a Lot de Sodoma cuando ya viene cayendo del cielo la lluvia de fuego y azufre, o sea, lo saca justo antes del castigo. Lo que nos está enfatizando Lucas 17 con esto es que hay una relación de inmediatez entre el rescate y el juicio, entre el rescate y la ira, mejor dicho. Entonces, cuando Jesús dice, conforme a estas cosas será el día en que el Hijo del Hombre será revelado, lo que nos está queriendo decir a Jesús es una enseñanza, o sea, es una comparación pedagógica para que entendamos que a futuro va a ser igual que como ocurrió con Lot. Es decir, que el arrebatamiento ocurrirá el mismo día en que comienza a derramarse sobre el mundo las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, ¿qué hice yo cuando entendí que Mateo 24 y Mateo 25 eran dos momentos distintos, diferentes? O sea, que una cosa es Mateo 24, parucía de rescate, y otra cosa es Mateo 25, parucía de juicio o simplemente juicio de las naciones. Pues lo que hice fue ponerme a recopilar las citas bíblicas del rescate versus, o sea, comparándolas, confrontándolas con las citas bíblicas del juicio de las naciones. Y elaboré una tabla con 10 diferencias para aprender a diferenciar Mateo 24 de Mateo 25, porque recordemos que el centro del asunto, el meollo de la complejidad es que casi todos los católicos piensan que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma manifestación de Cristo, la misma y única manifestación de Cristo. Yo digo no, Mateo 24 es una manifestación, Mateo 25 es otra manifestación. Es decir, una cosa es el rescate y otra cosa es el juicio de las naciones. Entonces voy a rápidamente decir las 10 principales diferencias entre el rescate y el juicio. La primera es la más obvia. Mateo 24 vemos un rescate, Mateo 25 vemos un juicio, el juicio de las naciones. La segunda es que el rescate aplica solo a unos elegidos. En cambio, el juicio de las naciones es universal para todos los hombres. La tercera es que el rescate ocurre en tiempo de normalidad, cuando la vida se lleva, como lo dice Jesús en el Evangelio, la gente compra, vende, construye, se casa, bebe, vende, edifica, etc. En cambio, el juicio de las naciones es en tiempo de devastación o inclusive en tiempo post-devastación. 4. La parucía de rescate no es universalmente visible, como lo leímos antes en Hebreos 9:28. La segunda vez se le aparece solo a los que le esperan. En cambio, el juicio de las naciones sí es universalmente visible o testimoniado por todos los hombres. 5. El rescate ocurre desde el cielo, en las nubes, como lo dice tanto el Evangelio como las cartas de Pablo. Lo vamos a ver más adelante, que Jesús viene hasta las nubes y desde las nubes nos arrebata, nos junta, nos reúne con él en el cielo. La parucía es un rescate y un encuentro con el amado en el cielo, en las nubes. En cambio, el juicio de las naciones es terrestre, se lleva a cabo sobre la tierra. 6.
el rescate es fugaz como el relámpago. En sus discursos escatológicos, cuando Jesús habla de la parucía, dice, mi parucía será como el relámpago, como el relámpago. ¿Qué significa, Señor, que vienes como un relámpago? Pues que el rescate es fugaz, dura milisegundos, es algo muy, muy rápido. En cambio, el juicio tiene duración de juicio y dura lo que tenga que durar. 7, en ninguna cita bíblica de las que están aquí en color verde, a la izquierda, yo he visto que en la parucía Jesús diga nada en particular. En cambio, cuando viene como juez en el juicio de las naciones, sí habla, y lo que hace un juez al hablar es emitir sentencia, positiva y negativa. Positiva a las ovejas, negativa a las cabras. 8, esta es muy importante, quizá la más importante. En la parucía, cuando viene para el rescate, Jesús viene solamente con sus ángeles. En cambio, cuando viene para el juicio de las naciones, viene con sus ángeles y con sus santos. Muy interesante que cuando viene con los ángeles y con los santos vienen ya resucitados. Entonces quiere decir que en algún momento tienen que haber resucitado. Tiene que haber un momento previo de resurrección. Ese momento previo de resurrección es justamente la parucía. 9, el rescate es antes de la ira de Dios, en cambio el juicio es después de la ira de Dios. 10, al momento de rescate, no, digo aquí que no es el último día de decisión porque en el momento de Mateo 24, los réprobos van hacia el castigo o purificación en la tierra. Por eso dice, allá será el llanto y el rechinar de dientes, porque todavía la gente tiene más tiempo para convertirse. En cambio, porque yo digo que el juicio de las naciones sí es el último día de decisión, porque en ese momento, en Mateo 25 dice que los réprobos van al infierno. Las cabras dice, apartad mi maldito al fuego eterno. Entonces, miren qué interesante con respecto al punto 8, la octava comparación, dice Zacarías 14, vendrá Yahvé mi Dios y todos los santos con él. O sea, cuando venga Jesús para el juicio de las naciones, Mateo 25, viene con todos los santos. Y miren qué interesante, los santos no vienen aquí a ser juzgados, sino vienen a juzgar junto con Jesucristo. Eso lo vemos en la epístola de Judas, versículo 14. He aquí que ha venido el Señor con las miríadas de sus santos a hacer juicio contra todos. Los santos vienen con Jesús ya resucitados, es decir, en cuerpo y alma, y vienen para juzgar. O sea, vienen junto al juez para una labor de juicio, no para ser juzgados, sino para juzgar. Bueno, miren qué interesante. Yo estoy diciendo desde la portada que una de las maneras como se le refiere a la parucía en el Nuevo Testamento, es el día de Cristo. La parucía es el día de Cristo, un día de esperanza. Para entenderlo, lo voy a confrontar con un día terrífico, un día de miedo, que aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento, que se llama el día de Yahvé. Siempre como un día de castigo, de terror, de miedo. Por ejemplo, en Sofonías 1, del 14 al 18, voy a leer solo lo que está subrayado por falta de tiempo. Día grande Yahvé, día de ira, devastación y ruina, el día de la ira de Yahvé, ruina total y una destrucción repentina. Aquí les voy a compartir un montón de citas bíblicas del Antiguo Testamento donde aparece esto del día de Yahvé, siempre como un día de terror, de miedo, de castigo. Pero lo interesante es que el Nuevo Testamento introduce un concepto completamente contrario y esperanzador que se llama el día de Cristo, y siempre como día de rescate, de gozo, de boda y de esperanza. Aquí les voy a compartir 7 citas bíblicas sobre el día de Cristo. Voy a leer solamente la primera y ustedes pausan y leen las otras con calma. Firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, lo que vean entre corchetes no está en la Biblia, esa es mi interpretación. Aquí estoy hablando de la parucía. Entonces, lo más importante que quiero destacar en este momento es que se trata del mismo día. El día de Yahvé, es decir, el día que inicia el castigo de Dios sobre el mundo, es el mismo día de Cristo, solo que el rescate ocurre minutos o instantes antes del castigo, porque así lo dijo Jesús en en Lucas 17, que el día en que salió Lot de Sodoma,
Dios hizo llover sobre el mundo una lluvia de fuego y azufre. O sea, Dios siempre, igual ocurrió con el diluvio, el mismo día que comenzó el diluvio fue que Dios selló la puerta del arca de Noé. Entonces Dios permite este patrón para que saquemos una enseñanza, un aprendizaje, y es que el rescate se da el mismo día en que comienza el castigo, y así Dios hace ver la relación de inmediatez entre el rescate y la ira. Esta charla, cuando la di este año en México, en marzo, un sacerdote que nos acompañaba, un sacerdote amigo, interrumpió la conferencia que yo estaba dando para hacer esta acotación. Él se acordaba que en la liturgia, en el misal, aparecía esta afirmación: en aquel día terrible y glorioso. Terrible y glorioso son adjetivos opuestos, son antónimos. Terrible significa algo terrorífico, de miedo, espantoso, y glorioso más bien significa alegre, de gloria, de gozo, de esperanza. Pero fíjense que se refiere a un mismo día. Entonces la pregunta es, ¿cómo un mismo día puede ser al mismo tiempo terrible y glorioso? La respuesta es que es para unos terrible, porque comienza el castigo, comienza la ira, y para otros glorioso, porque están siendo rescatados. Es como lo de Lot. Para Lot fue el día glorioso de su rescate, y para Sodoma y Gomorra fue el día terrible de su castigo. También vemos la parusía en la epístola de Tito, capítulo 2, como nuestra dichosa esperanza. Dice así, voy a leer desde el versículo 11, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, la cual nos ha instruido para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en el siglo actual, aguardando la dichosa esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro. Si leemos las notas al pie de página de la Biblia Straubinger, la nota 2485 nos dice que los primeros dos versículos que están acá, o sea, el 11 y el 12, se refieren a la primera venida. Y el otro, el versículo 13, se refiere a la parusía como premio. Es decir, esto de dichosa esperanza se refiere a la parusía. La dichosa esperanza y la aparición de la gloria se refiere a la parusía. ¿Qué dice la segunda nota asociada? La 2486 dice, la dichosa esperanza, así se llama el segundo advenimiento de Cristo en gloria y majestad. Y lo confronta con varias citas, algunas las vamos a ver más adelante. Luego agrega, Dios y Salvador, no se refiere esta vez al Padre, sino según el contexto, solo a Jesucristo. Así lo han interpretado los padres griegos y latinos. Entonces, aquí nos está diciendo estas notas de la Biblia Straubinger que la parusía es referida en la epístola de Tito como nuestra dichosa esperanza. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Debemos ver el futuro muertos de miedo porque viene la ira de Dios? ¿O debemos, como dice aquí, aguardar la dichosa esperanza de la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo? Pues la respuesta es, depende de si usted está cumpliendo los mandamientos, está permaneciendo en la palabra de Dios, en la sana doctrina, siendo fiel al magisterio de la iglesia y no al que nos quieren enseñar hoy alterado y envenenado. Si usted vive cumpliendo los mandamientos y siendo fiel al evangelio inalterado, entonces el futuro es muy esperanzador. Yo veo en el futuro una dichosa esperanza, un encuentro de amor con Jesucristo. Pero si no quiero dejar de pecar, si quiero seguir incumpliendo los mandamientos, marchando pro aborto, pro LGBT y apoyando la destrucción de la iglesia que está llevando a cabo la masonería eclesiástica en el Vaticano, si quiero seguir apoyando a la gran ramera y me hago infiel a Cristo haciéndome amigo del mundo, entonces claro que no voy hacia una dichosa esperanza, voy hacia la ira de Dios. Entonces que no se llene de esperanza vana la persona que piense que Jesús lo va a rescatar el día de la parusía si no permanece fiel a Jesucristo. Porque si está en infidelidad, cuando venga Jesús lo que encuentra es una ramera, una prostituta, un infiel, un adorador de pachamamas, entonces, en lugar de ver usted el futuro con esperanza, tiene que estar muerto de miedo haciendo un refugio y, no sé, comprando armamento para defenderse.
Bueno, entonces, ¿qué decía el análisis en resumen que les dije que les iba a compartir del padre Raúl Marcos? Él escuchó el planteamiento que yo hice y después se puso a estudiarlo por su cuenta y llegó a la misma conclusión. Y es que Jesús nos dice de muchas formas que el rescate y la parucía de Mateo 24 tiene que ser antes de la ira de Dios y en un momento de normalidad, cuando la vida se desenvuelve como si nada. El fundamento es un rescate, ¿no? Reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos y ese rescate es fugaz como el relámpago. Eso es lo que vemos en Mateo 24, un rescate de elegidos que ocurre fugaz como el relámpago. Luego viene la comparación con Noé. Comían, bebían, se casaban. Entonces, comían significa que hay comida, bebida significa que hay bebida y seguramente no se refiere solamente a agua, seguramente se refiere a refrescos y también alcohol, vino, cerveza. Se casaban, pues vida normal, la gente está pensando en el pastel de boda, si lo quiere de 2 pisos o de 3 pisos o en la marca del vestido, vida normal. Y no conocieron hasta que vino el diluvio, es decir, la gente lleva una vida como si nada hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Luego dice, bueno, estarán 2 en el campo, uno es tomado, otro es dejado, 2 mujeres moliendo, una es tomada, otra es dejada. La pregunta es, estos tomados, que son los arrebatados, ¿qué estaban haciendo en el campo? ¿Estaban jugando dominó, ajedrez? ¿Estaban contemplando las mariposas en el aire? No, están trabajando, están cosechando. Entonces, ¿qué hay? Pues hay cosecha, hay campos fértiles, hay comida. ¿Y qué están haciendo las mujeres? Tampoco están chismeando, no están cotilleando, como se dice en España. No, están moliendo el grano. Entonces, ¿qué están haciendo? Trabajando. Y si hay grano y hay trabajo, hay comida, porque el grano lo mueles para hacer pan. O sea, lo que nos está diciendo Jesús con estos verbos es que hay trabajo, hay campos fértiles, hay economía, hay venta, o sea, hay vida normal. Y luego viene la comparación con Lot. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué significa compraban? Pues hay comercio. Vendían, hay dinero, hay dinero. Y claro, podrá decir que quizá ya desapareció el papel moneda, quizás son solamente transacciones electrónicas durante el nuevo orden mundial, pues está bien, pero para que haya dinero electrónico tiene que haber internet y para que haya internet tiene que haber electricidad. Entonces sigue siendo una vida normal para que hayan transacciones electrónicas. Y si vas a pagar con el celular, pues tiene que estar encendida la red celular. Entonces tiene que haber operadoras móviles y también electricidad. O sea, ¿qué cantidad de información nos está dando Jesús con estos verbos? Y además plantaban significa que hay semillas y que hay donde plantar, es decir, campos fértiles. Edificaban significa que hay materiales de construcción y tiempo de paz, porque en tiempo de guerra y de devastación no se construye. Entonces, lo que concluyó el padre Raúl Marcos es que no habíamos leído el Evangelio con calma, porque si hubiéramos leído el Evangelio con calma, nos hubiéramos dado cuenta que Jesús nos estaba diciendo que el rescate es antes de la devastación, antes de la ira. No al final, como piensa la mayoría de los católicos. No, están confundidos, así no es. Cualquiera que haya leído, por ejemplo, el Apocalipsis o cualquiera que haya leído Isaías 24, donde dice que la tierra será del todo devastada, han sido consumidos los habitantes de la tierra, quedan pocos del linaje humano. O sea, dice que la tierra va a quedar completamente trastornada, despoblada, devastada. Entonces, ninguno de los 9 verbos que utiliza Jesús en sus discursos escatológicos cabría en un contexto post-devastación. No cabrían. Lo que nos está diciendo Jesús, si queremos leer el Evangelio con calma, palabra por palabra, es que el rescate de Mateo 24, el rescate parusíaco, ocurre cuando la gente vive más o menos normal, se casa, compra, venda, construye, etcétera, etcétera. Bueno, miren lo más importante de esta presentación. Poner en una sola lámina o saber completo Mateo 24 y Mateo 25, porque es un todo, es una unidad, es lo que se llama el discurso escatológico de Jesús. De hecho, se ve que comenzando Mateo 26, Jesús cambia de tema. Cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, dijo a sus discípulos, y ahí se va por otro tema. Lo que nos está diciendo esto es que desde que los discípulos le hacen la pregunta, que está aquí en color azul, arriba a la derecha, en el versículo 3, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento, de la consumación del siglo. El discurso escatológico de Jesús
lo da en respuesta a esta pregunta, que repito, está arriba en azul, arriba a la izquierda en azul. Entonces, cuando Jesús comienza a contestar en el versículo 4, da una narración continua hasta que se termina Mateo 25. Entonces, el primer mensaje que quiero dar aquí es que hay una continuidad, una unidad entre Mateo 24 y Mateo 25. Y muchos no se habían dado cuenta que hay dos manifestaciones parusíacas de Cristo en este relato. La primera está en Mateo 24:30, cuando dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y la segunda está en Mateo 25:31, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de sus ángeles. Casi todos los católicos han pensado que se refiere a la misma venida, la de Mateo 24 y la de Mateo 25. Yo enseño que no, ocurren en distintos momentos, en distintos contextos y vienen para distintos fines. Porque en Mateo 24 dice que viene para rescatar a unos elegidos que los reúne en los aires, en el cielo. En cambio, en Mateo 25 dice que viene para congregar delante de él a todas las naciones, enjuiciar a todos los hombres vivos, separándolos entre cabras y ovejas, entregándoles a las ovejas del reino y mandando a las cabras al infierno. Entonces, muchos no se habían dado cuenta que en su discurso de Mateo 24 y Mateo 25, que es una unidad, es un todo, hay dos venidas, hay dos manifestaciones parusíacas. Yo las llamo parusía de rescate y parusía de juicio, o simplemente, por resumir, llamo parusía y juicio de las naciones. Aquí acabo de colocar una línea de tiempo abajo, y lo que estoy tratando de explicarles es que toda la semana 70 de Daniel se puede mapear con este discurso escatológico de Jesús de Mateo 24 y Mateo 25, ¿no? Entonces, Mateo 24 es la primera mitad de la semana 70 de Daniel, lo que está aquí en morado, que va desde las preguntas, la azul, la pregunta de los discípulos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento? Esa es la pregunta. Pues Jesús comienza en Mateo 24 con lo que está aquí resaltado abajo en color morado, es decir, con los sellos del Apocalipsis, terminando con el séptimo sello, que es la parusía, que es cuando uno será tomado y uno será dejado. Luego viene la segunda mitad de la semana 70, que es la ira de Dios, que es donde los dejados van a vivir, el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, ¿qué hay entre Mateo 24 y Mateo 25? O mejor dicho, ¿qué hay entre el rescate y el juicio de las naciones? Hay tres parábolas, y esas tres parábolas están asociadas, según un análisis maravilloso que hizo el padre Horacio Bojorge, que es uno de los sacerdotes que enseñan la escatología como yo la enseño. Él asocia estas tres parábolas a Primera de Pedro 4:17, que dice, porque es ya el tiempo en que comience el juicio por la casa de Dios. Entonces, ¿por dónde comienza el juicio? Cuando viene Jesús en su segunda venida, él no comienza por el juicio de las naciones, no. Él comienza por el juicio de la Iglesia Católica. Y es lógico, porque si los católicos somos a quien Jesús nos dejó la viña en arriendo, después de habérsela quitado a los judíos por su caída, así dice la parábola del viñedo, por su caída, por matar al hijo, Dios les quita la viña a los viñadores originales, a los judíos, y se la entrega a los gentiles en arriendo. Entonces, ¿quién está administrando la viña ahora? Nosotros, la Iglesia Católica. Entonces, cuando viene Jesús, lo primero que hace es pedirle cuenta a los actuales viñadores, a la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña el padre Horacio Bojorge. Entonces, la primera parábola, la del siervo que el Señor puso sobre su servidumbre, a mí me parece que aplica sobre todo al clero, porque ¿a quién puso por encima? ¿A quién puso a guiar el rebaño? ¿A quién puso a gobernar la iglesia? Pues al clero, a papa, a los obispos, sacerdotes obispos y sacerdotes, pues al clero. Entonces, ¿cómo se define la suerte del clero? Pues ahí lo dice, el que está haciendo su trabajo cuando el Señor llega es tomado, ¿no? Pero el sacerdote, el obispo, que ha traicionado a Cristo y no está haciendo su trabajo de pastor, no está haciendo su trabajo de responsable del viñedo, entonces ahí será el llanto y el rechinar de dientes. La segunda parábola de las 10 vírgenes bien podría aplicar a las personas de vida consagrada, por eso dice 10 vírgenes. Entonces, cuando viene el Señor, las que están cumpliendo con sus votos de religioso, de religiosa, pues benditas, ¿no? Benditas vengan para acá.
pero las que están infieles a sus votos y a su vida consagrada, pues también les manda Dios al castigo. Y en el tercera parábola de los talentos ya aplicaría a todos los católicos. Los talentos es no solamente la vida que hemos recibido, sobre todo también la fe y la iglesia, los sacramentos, la palabra de Dios, el evangelio. Hemos usado esos talentos que Dios nos dio para salvar almas y para ayudar a Dios en la venida de su reino, en la instauración de su reino, sí o no. Porque si has enterrado tus talentos como católico, entonces también vas a escuchar la sentencia de ser arrojado afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, lo que nos explica el padre Jorge con su análisis, que es maravilloso, es que Jesús en su infinita sabiduría puso estas tres parábolas entre el rescate y el juicio de las naciones para dejarnos ver cómo comienza el juicio por la casa de Dios, es decir, por la catolicidad, y quienes dentro de los católicos, en lugar de ser rescatados, tomados el día de la parucía, van a ser dejados para vivir el llanto y el rechinar de dientes en lo que aquí está abajo a la derecha en marrón, que es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, la ira de Dios, que es la que termina con el juicio de las naciones, en la cual al final, pues Dios hace el juicio de los que están vivos hasta el final, entrega el reino a las ovejas y manda al infierno a las cabras. Nótense que en el juicio de las naciones es donde a los réprobos se les manda el suplicio eterno, a la condenación eterna, al infierno. Ahí sí. Pero en el momento de la parucía, del séptimo sello, los tomados, dice la parábola de la siega, para mi granero, el trigo para mi granero. Pero la cizaña, es decir, los dejados, los réprobos, al momento de la parucía de rescate, no, y este es el punto, no son enviados al infierno, sino que son dejados en la tierra para vivir la ira de Dios. Ese es el punto. Por eso es que Jesús usa la expresión, allí será el llanto y el rechinar de dientes, para que entendamos que no es en el infierno, porque en el infierno las almas no pueden rechinar los dientes porque no tienen dientes. Jesús nos estaba diciendo que vas a llorar mucho sobre la tierra y a rechinar de dientes sobre la tierra vivo porque estás muerto de miedo por las cosas que ocurren sobre el mundo. Entonces ya estamos cerca del final porque se me acabó el tiempo, me quedan unos 5 a 7, 8 minutos como máximo. Quiero cerrar con un acercamiento mayor, aplicarle la lupa a esta comparación de Mateo 24 y Mateo 25, que la mayor parte de los católicos piensan que es lo mismo, que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma y única manifestación, y que yo digo, no, estoy en total desacuerdo, porque Mateo 24, bueno, dice como el relámpago. Él solo asocia el símil del relámpago al rescate de Mateo 24. El relámpago significa algo fugaz, que dura milisegundos, rápido, instantáneo. Y Jesús nunca utilizó el símil con el relámpago en relación al juicio. Entonces, aquí está donde dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, es la cruz del aviso. Se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Eso es la iluminación de las conciencias. Y luego del aviso y de la iluminación de las conciencias, es que viene esto de que verán al hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria, es decir, la parucía, al rescate, que es lo que está en azul, que los elegidos son reunidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Por qué? Porque primero saco de la tierra a los elegidos, el tomado y la tomada. Entonces, lo que vemos en resumen en Mateo 24 es un rescate, En cambio, en Mateo 25 lo que vemos es un juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de sus ángeles, serán congregadas delante de él todas las naciones. Entonces dirá el rey a los de la derecha, venid a mí, bendito mi Padre, recibí la herencia del reino. Aquí entrega el reino, aquí inicia el reino milenial, preparado para vosotros de la creación del mundo, porque tuve hambre, etcétera, etcétera. Y dirá también a los de la izquierda, apartados de mi maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, aunque muchos católicos siguen pensando que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma y única manifestación de Cristo en su segunda venida, yo digo, no estoy de acuerdo, porque en Mateo 24 viene un rey de misericordia para un rescate, viene un novio para una boda. En cambio, en Mateo 25 viene un justo juez y viene para hacer juicio contra el mundo. Mucha gente no sabe que Jesús a Santa Faustina Kowalska no solo le reveló el misterio de su divina misericordia,
El diario de Santa Faustina nos sirve también para aprender escatología, porque Jesús nos da enseñanzas escatológicas importantísimas en el diario. En el numeral 83 dice, escribe esto, antes de venir como juez justo, Mateo 25, vengo como rey de misericordia, Mateo 24. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz, es la cruz del aviso, ¿no? Y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Comienza al principio diciendo la palabra antes, en la segunda línea está otra vez la palabra antes, y al final vuelve a aparecer la palabra antes. 3 veces está la palabra antes. ¿Qué significa? Que antes de venir como juez justo, juicio de la nación de Mateo 25, antes, no dice cuánto tiempo antes, pero no importa. Dice que antes, vendrá primero como rey de misericordia. Y dice, grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. O sea, no está diciendo cuánto tiempo transcurre entre el rescate y el juicio. No lo está diciendo, es verdad. No está diciendo cuánto tiempo transcurre entre Mateo 24 y Mateo 25. Es verdad, no dice cuánto. Pero ya con esto nos deja entender que el rescate es antes del juicio. Es antes. La venida del Rey de Misericordia es antes de la venida como juez justo. Y sé que está bien traducido, aunque la revelación original fue en polaco, porque yo me reuní en Barcelona hace 3 años con el padre Artur Migas, que es polaco y vive en Barcelona. Habla perfecto el español y también el italiano, porque vivió mucho tiempo en Italia y lleva mucho tiempo viviendo en España. Y él me confirmó que esto está bien traducido, que es exactamente así como está en el diario original en polaco. Antes de venir como juez justo, vendré o vengo como rey de misericordia. O sea que hay 2 venidas pendientes. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarlo? ¿Por qué nos cuesta aceptar que hay 2 venidas pendientes? Si es así como aparece en la Biblia. Y yo sé que muchas personas no están de acuerdo con esto. Me dicen herejía, herejía, hereje. Bueno, demuéstrame que es una herejía, porque hay muchas personas que sí están de acuerdo conmigo. Y aquí para terminar les puedo compartir algunos sacerdotes que sí están de acuerdo conmigo. Permítame solo 3 minutitos más para referir a algunos sacerdotes. El padre Víctor Sousa, sacerdote amigo de Portugal, enseña la escatología como yo la enseño. El padre Raúl Marcos también le enseña como yo, hizo el análisis de verbos que antes les expuse, es de España. El padre Horacio Bojorge, que también enseña la escatología como yo. Aquí pueden ver cómo él apoyó en esta red social, en un canal, no es mi canal, es otro, pero cómo él apoyó que lo que yo expongo como mi análisis escatológico, el padre Horacio Bojorge lo considera correcto. Él dice que la interpretación que yo hago de la Biblia es correcta porque él está de acuerdo con que hay un rescate y no es al final, sino antes de la ira de Dios. El que quiera pueda ponerle pausa al vídeo y lo lee completo, yo no lo voy a hacer por falta de tiempo. El padre Juan Rivas de México también enseña el arrebatamiento, igual que yo, enseña la escatología como yo la enseño. El padre Adams Barsinski, polaco, también enseña la parucía por etapas, como yo la enseño, o sea que también enseña una escatología similar a como yo la enseño. Y voy a cerrar con el padre Joseph Marian, que para mí es uno de los que más saben escatología de todos los sacerdotes que hablan español, y hay un audio que puedo compartirles si quieren, se llama El rapto de los elegidos, dura 1 hora, pero yo aquí voy a resumir rápidamente unos poquitos fragmentos de ese audio del padre Joseph Marian. Jesús viene en su gloria primero para rescatar a las primicias de Dios y del Cordero, aquellos que en su boca no se halló mentira. Primero viene el aviso, luego la primera resurrección, luego el rapto de los elegidos, luego el castigo, purificación. Los que se queden, los no raptados, se deben purificar y serán testigos. Miren qué poquitos sacerdotes católicos hay, yo conozco unos cuantos, pero son pocos, que enseñan que antes del castigo y purificación final viene el rapto de los elegidos. Pues sí, este es uno de los sacerdotes que lo enseña igual que yo. Jesús retorna para tomar a los suyos, para que no queden en manos del anticristo. La gran hecatombe, que ya está a las puertas, no todos la van a padecer. Bueno, aquí, que no quede en manos del anticristo no significa que él niegue, igual que yo, que tengamos que vivir la primera mitad. La primera mitad la tenemos que vivir, o sea, la persecución inicial del anticristo, pero no la peor, que es la segunda mitad. O sea, vivimos la persecución del anticristo, pero no quedamos en sus manos
para la segunda mitad. La gran hecatombe que está a las puertas, no todos la van a padecer. Miren qué interesante, qué afirmación tan bárbara. Yo afirmo esto mismo y me llaman hereje, pero este es un sacerdote católico y bien formado y bien claro que tiene la escatología este padre. El rapto de los elegidos, en el momento de la necesidad, uno será tomado, otro será dejado. Eso está en el Evangelio. Hay que tomar conciencia de esto y los católicos no están preparados para esto. Esto no se puede predicar en ninguna parroquia católica. No te dejan ni te entienden tampoco. Claro, porque tú vas a una parroquia católica a enseñar esto y te dicen, no, esos son herejías de protestantes. ¿Pero por qué? Si el arrebatamiento está en toda Biblia católica. Dice, hacer méritos para ser raptados, si es que creen en el rapto, porque aquel que no crea no va a ser raptado. Qué interesante. El padre José Marián enseña que el que rechace el rapto, bueno, yo lo llamo más arrebatamiento, lo llama rapto, es lo mismo, son sinónimos. El que no cree en el arrebatamiento no va a vivir el arrebatamiento. Dice él, porque lo que salva es creer en la palabra de Dios, no creer en mis interpretaciones de la palabra de Dios. Y termina con esta frase, Jesús retorna para retomar a los suyos y no se pierdan, y que los suyos, una vez la tierra esté lista y purificada, los pone otra vez ahí en esta tierra para que engendren nuevos hijos y hagan un pueblo que sea fiel. Es decir, los arrebatados, los raptados, después de la purificación de la tierra, Dios los regresa al mundo. Entonces cierro con esta cita bíblica y ya, digamos, pasamos a la ronda de comentarios, preguntas o respuestas. Cierro con esta cita bíblica tan contundente de Juan 11:40. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es requisito, como lo dice el padre José Marián, para ver a Jesús en su parucía, para ser arrebatado, para ser rescatado por Cristo en su parucía, es requisito indispensable creer. Yo lamento la gran cantidad de católicos que hay hoy en día que no creen en el arrebatamiento o lo niegan explícitamente, aunque está en 1 Tesalonicenses 4, no me dio tiempo de verlo, vamos a tener que hacer una segunda parte, pero en 1 Tesalonicenses 4 lo dijo el apóstol San Pablo, seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro con el Señor. Seremos arrebatados en nubes. Eso está en toda Biblia católica. Y el Santo Padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, ya en el siglo IV enseñaba la interpretación literal cruda de Tesalonicenses 4:17 que acabo de referir. O sea, le enseñaba que no es un arrebatamiento espiritual, no es simbólico, no es alegórico. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, santo y padre de la Iglesia, enseñaba que la interpretación correcta de 1 de Tesalonicenses 4:17 es literal crudo. O sea que somos sacados, literalmente sacados en cuerpo y alma de la tierra al encuentro con Jesucristo en las nubes. Lean las obras completas de San Juan Crisóstomo o también pueden encontrar lo que acabo de decir en el breviario, con los que hacen la liturgia de las horas, van a encontrar las catequesis de San Juan Crisóstomo sobre las delicias de la vida futura y van a confirmar que este santo padre de la iglesia enseñaba que el arrebatamiento es literal crudo. Somos sacados en cuerpo y alma de la superficie hacia arriba para un encuentro con Jesucristo en las nubes, en los aires. Así lo enseñaba San Juan Crisóstomo y así lo enseñó Dios. Verdad católica, aunque la mayoría de los católicos de hoy estén confundidos y estén pensando que es una herejía protestante y que es un invento protestante. Pero ¿cómo va a ser una herejía protestante si está en toda Biblia católica? Me pregunto yo. Bueno, ya con eso terminamos. Disculpen que me extendí un poquito más. El tema es muy complejo. De hecho, no llegué sino a exponer quizá un pedacito del tema. Esto fue casi una introducción, una abreboca. Pero bueno, espero que sirva esta pequeña introducción o abreboca, por lo menos para una discusión inicial. Excelente, Mauricio. Espectacular esa explicación. Tenemos varias personas en la videoconferencia que yo sé que ellos también tienen sus dudas, pero qué interesante, por lo menos yo nunca lo había visualizado así, digamos, el aviso y su relación tan cercana con la parucía. Por ejemplo, yo había escuchado, por ejemplo, las Garabandal, que se hablaba de estas
tres cosas venideras que se nos dejaban venir, ¿verdad? Valga la redundancia, que era la iluminación de las conciencias, el milagro y el castigo. En este caso, estamos hablando, con base en la explicación que usted nos da, que la iluminación de las conciencias casi estaría seguido inmediatamente de la parucía. Es así no como necesariamente. Aprovecho para aclarar eso. Okay. Mateo 24, 30, 31, el mismo versículo Mateo 24, 30 tiene las dos cosas, el aviso y la parucía, pero no necesariamente son inmediatos. Puede haber unos años entre ellos. Yo hago en mi libro Parucía, el Día de la Liberación, un análisis detallado del uso de la palabra entonces, porque si analizamos con calma ese discurso escatológico de Jesús, él a veces utiliza la palabra entonces para concatenar lo previo con lo que sigue, pero después, cuando va a hablar de la parucía, omite la palabra entonces, o sea, no hace la concatenación. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy explicando algo, Juan de Dios, yo puedo concatenar lo que estoy diciendo con lo que sigue de la siguiente manera. Dice así Jesús: serán conmovidas las fuerzas de los cielos, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Cuando tú dices entonces, es que lo que está diciendo antes lo concatenas con lo que sigue. Voy a repetirlo para que se entienda la idea. Correcto. Serán conmovidas las fuerzas de los cielos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Está relacionando lo previo con lo que sigue. Luego vuelve a hacer uso de la misma palabra, porque dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, entonces se golpeará en el pecho toda la raza de la tierra. Esa segunda vez que usa la palabra entonces, concatena nuevamente lo previo con lo que sigue. O sea, concatenando lo que acaba de suceder con lo que nuevo que acaba de decir. O sea, es como decir, en ese contexto ocurre esto otro. Es como que yo te dijera, estaba yo cambiándole la llanta al carro y entonces en ese momento llegó un carro y me golpeó. ¿Entiendes? Entonces concatena una situación con la que sigue, ¿no? Estaba yo justamente comprando unos mangos cuando comenzó a llover. Entonces yo estaba en plena compra y entonces me sobrevino la lluvia. Pero después de la coma, Jesús no agrega la palabra entonces. O sea, él dice, serán conmovidas la fuerza de los cielos, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se golpearán el pecho toda la raza de la tierra, coma, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo y su gran poder y gloria. Como no coloca la palabra entonces por tercera vez, no concatena de manera de inmediatez lo previo, que es el aviso, con lo que sigue, que es la parucía. Omite la palabra entonces, la omite para que digamos, la parucía es después del aviso, pero no te voy a dar una referencia temporal. No te doy una referencia temporal para que no puedas saber con facilidad, con certeza, cuánto tiempo transcurre entre el aviso y la parucía. Yo me siento inclinado a pensar que ocurren como 3 años entre el aviso y la parucía, 3 años y medio. Yo siempre he estado abierta a la otra posibilidad de que sean prácticamente unos poquitos días, digamos. Es una posibilidad que yo nunca me he cerrado a pensar, o sea, es una posibilidad que dejo abierta, pero mientras yo más estudio la escatología, me parece que en lugar de ser unos pocos días entre el aviso y la parucía, Dios deja más bien unos años para que el aviso tenga el mayor efecto posible antes de la parucía. Pero no estoy seguro, es decir, repito, dejo abiertas las dos posibilidades, que sean muy próximos a aviso y parucía o que transcurran unos pocos, máximo 3 y medio, unos pocos años entre aviso y parucía. Qué interesante ese detalle, que hasta la puntuación, ¿verdad? En nuestra Sagrada Escritura tiene una función especial. Se ponen a pensar. Aquí debemos leer el Evangelio. Mira lo que concluye el padre Raúl Marcos, por eso su enseñanza y su aporte, y también el padre Horacio Bojorge. Una cosa que nos ha pasado es que como que leemos por encimita muy rápido y no profundizamos. El Evangelio, sobre todo en los discursos escatológicos de Jesús, y lo más importante, el Evangelio, hay que leerlo como quien estudia para hacer una tesis doctoral. Correcto. O sea, vamos a analizar palabra por palabra, cada signo de puntuación, cada coma, cada espacio, porque Jesús, que es la sabiduría infinita por ser Dios, tiene que haber escogido cada palabra de su discurso escatológico con una perfección absoluta. ¿Para qué? Para que nosotros, sus hijos, si queremos buscar la verdad, le pidamos ayuda al Espíritu Santo y leyendo con calma cada palabra,
veamos todo lo que Jesús nos puede decir con cada palabra. Eso fue lo que concluyó el padre Raúl Marcos, que si hubiéramos leído el discurso escatológico de Cristo con paz, con calma, palabra por palabra, hubiéramos entendido que Jesús nos está diciendo de muchas maneras que ese rescate no puede ser al final, que tiene que ser mucho antes, cuando la gente compra, bebe, se casa, construye, etcétera, etcétera, etcétera. La gente está en modo Netflix, como me gusta decir a mí. La gente está en modo fútbol, claro, en modo béisbol, en modo fútbol, en modo NBA, ¿entiendes? La gente está en modo fútbol y en modo NBA. Eso es lo que nos está queriendo decir Jesús. Pero así como hice el análisis del padre Raúl Marcos, puse como ejemplo, algo que está en mi libro, se puede ver con mucho detalle en mi libro Parucía, es que hay que analizar cada palabra y el orden de las palabras. A mí me encanta, muchas veces me toca ir al griego, a ver exactamente cómo está en el original griego. Gracias a Dios tengo el Nuevo Testamento trilingüe. Así como los grandes expertos de la Biblia, del Antiguo Testamento, tienen que ir muchas veces al hebreo para poder sacar el mayor provecho a una enseñanza. Y una ventaja de que algunos profesores míos, uno de mis grandes maestros, de los que yo admiro y sigo, dominan el griego y dominan el hebreo. Por ejemplo, el padre Horacio Bojorge, que yo lo cito mucho, es de los pocos sacerdotes que dominan el griego, el hebreo y el latín. O sea, él fue profesor de hebreo bíblico por muchos años. ¿Cuántos sacerdotes católicos de hoy, Juan, de Dios, tú conoces que dominan el hebreo y den clases de hebreo bíblico? Poquísimos, poquísimos. Pero es que el que domina el hebreo hace el análisis mejor y más profundo del Antiguo Testamento, y el que domina el griego hace el análisis mejor y más profundo del Nuevo Testamento. Y a mí me gusta aprender de estos, porque a veces uno tiene que ir a la lengua original para sacarle mayor provecho posible. No, lastimosamente ni el mismo latín que debieran conocer los hermanos consagrados, la mayoría de ellos, muchos ni tan siquiera eso están dominando, que en buena teoría es el idioma oficial de la iglesia. Ahora casi que sería mucho pedirles, ¿verdad? Si no dominan ni latín siquiera, ¿cómo pedirles que dominen el griego, ¿verdad? Qué interesante esto que usted habla del rescate, porque tiene usted razón. Por ejemplo, en un incendio, el rescate tiene que ser antes de que todo se consuma, de las personas que están dentro. Si no la sacamos antes de que se queme todo, ya no sería un rescate, sería una tragedia al final de cuentas. Y el que dice sistemáticamente que el rescate, la parucía, será como sucedió con Noé y como sucedió con Lot, es Jesús. Entonces Jesús lo que nos está diciendo como buen maestro, como buen pedagogo, es: hijos míos, hasta que no entiendan bien lo de Noé y lo de Lot, no van a entender lo que viene, porque yo voy a obrar de la misma manera. Jesús dice, conforme a estas cosas, apenas acaba de mencionar a Lot, ¿no? Conforme a estas cosas será el día en que el Hijo del Hombre, en su parucía, ¿no? Será el día del hombre de su venida. Conforme a estas cosas significa que hasta que tú no termines de entender Lot y Noé, no vas a entender la parucía. Entonces la gente que me dice que Jesús no va a rescatar antes de la ira de Dios, yo le digo, si no hay un rescate antes, sino que el arrebatamiento lo pones al final, ¿verdad? Sería equivalente a una cosa absurda, como decir, Dios manda la lluvia de fuego sobre Sodoma con Lot adentro. Sabes que la Biblia declara a Lot el justo, ¿verdad? Dice el justo Lot. Pero como se me metió en la cabeza de que tienen que pagar justos por pecadores, porque es una frase que se ha hecho trillada, común, tienen que pagar justos por pecadores, entonces Dios tiene que mandar la lluvia de fuego y azufre con Lot adentro. Aunque era el justo, no importa, él tiene que pagar justos por pecadores. Entonces, imagínate que Dios manda a sus ángeles sobre Sodoma y le dice a los ángeles, vayan a casa de Lot, levanten los escombros y si me lo encuentran vivo me lo traen. Eso es un rescate. Menudo rescate, eso no es un rescate. No, esto es como que lleva 150 días flotando en el agua, agarrado de un palo, Noé, y el día 150 se presenta a Dios con un barco y le dice, hey, Noé, súbete aquí al arca. Eso no es un rescate. Ya habrá muerto de hambre, de sed, ya habrá muerto, se lo comieron los tiburones. Eso no es un rescate. Un rescate, para que sea rescate, tiene que ser antes. Antes. Si no, no es rescate. Además, Jesús lo dijo muy claro en las poquitas citas que hoy compartí. En mi libro Parucía están muchas más. No estamos llamados a vivir la ira de Dios. Yo compartí como 5 o 6. Hay muchas más en mi libro. No estamos llamados a vivir la ira de Dios. ¿A qué dice la Biblia que estamos llamados? A esperar ser rescatados por Jesucristo, a quien es enviado por el Padre para librarnos de la ira venidera. Para librarnos de la ira. Jesús viene para librarnos de la ira. No para arrojarnos a la ira, no para lanzarnos a la ira, no para ver cómo nos... No, viene para librarnos de la ira, lo dice la Biblia. ¿Por qué no le creemos a la Biblia? ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo? Porque a la gente le gusta mucho escuchar lo que dice el otro
lo que dice el youtuber más famoso, lo que dice el profeta ABCD y no lo que dice la Biblia. Entonces, si todos los youtubers famosos dicen que no hay un arrebatamiento antes, que eso es una herejía protestante, entonces yo repito como un loro lo que dicen los demás. No, es que así no está en la Biblia. Es que la razón no es la tuya ni la mía. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la Biblia. Y si yo en la Biblia veo que es distinto a lo que yo pensaba, tengo que humillarme a mí mismo y hacer en acto de humildad decir, no es como yo creía, es como está en la Biblia. O sea, ¿qué es más difícil, piensas tú, Juan de Dios? ¿Convencer a otro que está equivocado o convencerte a ti mismo que está equivocado? Es más difícil a ti mismo porque requiere un acto de humildad. Es decir, yo también pensaba que no había rescate hasta el final. Yo también pensaba porque es el error católico común, ¿no? No hay un rescate antes, no hay rescate, no hay. Entonces yo dije, vamos a ver qué dice la Biblia, no qué pienso yo, qué dice la Biblia. Y después de varios años trabajando el tema de la parucía, me encuentro cientos de pruebas de que hay un rescate antes del final, de que sí hay un rescate antes del final, bastante antes, es decir, 3 años o 4 años antes. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces el que estaba equivocado era yo. Entonces yo tengo que hacer un acto de humildad y decir, no es como yo creía, yo estaba equivocado, es como dice la palabra de Dios, no como yo creía. Eso requiere humildad, ¿verdad? Pues yo invito a la gente a que haga ese mismo acto de humildad. No es como tú crees, no es como tú crees, Juan de Dios, no es como yo creía, es como lo dice la Biblia, punto. Una autocorrección filial para uno mismo. Vamos a ver si alguno de los hermanitos y hermanitas que están pegaditos acá a la videoconferencia tienen alguna pregunta. Entonces, los que tengan a gusto, simplemente abren el audio, abren el video, si gustan también, y le hacemos la consulta a nuestro invitado especial, don Mauricio Saeta. Sí, hola, hermanito Juan. Hola. Adelante, Sarita. Mauricio, gracias. Hola. Hola. Sí, de Colombia, de Zipaquirá. Muchas gracias por esa instrucción tan bonita que nos está enseñando. A mí se me, de repente, de todo lo que escuché, pues se me vino una pregunta, lo que dice el hermanito Juan, si es posible que los santos ya estén acá en la tierra ayudando a los rescatados. Bueno, yo no lo veo tanto así, yo lo entiendo como que los santos desde el cielo nos están ayudando a los que vamos a ser rescatados o a los que nos queremos permanecer fieles, a los que queremos permanecer en la palabra, nos están ayudando, pero desde el cielo. Yo no lo veo tanto como que nos están ayudando ahora acá. Lo que sí pienso que nos están ayudando ahora acá en la tierra, ahora y acá, son los ángeles de Dios. Los santos yo creo que nos ayudan desde el cielo, hasta donde yo lo entiendo, yo le rezo a los santos para que me ayuden, pero desde allá, ¿no? Es decir, digamos, no haciéndose presencia necesariamente los santos acá. Yo creo que los santos, hasta donde yo lo entiendo, los santos nos ayudan desde el cielo. En cambio, Dios sí envía a sus ángeles para ayudarnos físicamente sobre la tierra. En eso hay muchos casos, hay muchos ejemplos. Los que han leído, por ejemplo, la vida de San Juan Bosco, su ángel de la guarda lo salvó varias veces en forma, por ejemplo, de un perro, como un perro enorme, un Rottweiler, que él apodó Gris, ¿no? Sabía su nombre, le llamó Gris, y que solamente se aparecía cuando le intentaban hacer daño a San Juan Bosco, le intentaron matar o robar, y después de que huían los malhechores, porque el perro parecía un león, volvía a desaparecer. Y San Juan Bosco terminó entendiendo que era su ángel de la guarda que se le manifestaba de esa manera para defenderlo. Entonces los ángeles sí participan, sí nos pueden ayudar de maneras físicas o de maneras presenciales, pero hasta donde yo entiendo, los santos, o sea, si yo le pido ayuda, no sé, a San Francisco de Asís, al Padre Pío o a San Juan Pablo II, es para que me ayude desde allá con sus oraciones y con su intercesión. Correcto. Muchas gracias, Mauricio. Lo que pasa es que, pues, yo hace como que te digo, como unos, bueno, ¿cuánto hace que beatificaron al Padre Pío? Entonces, yo no conocía ese santo. Y entonces yo estaba estudiando en una pequeña comunidad de María de Nazaret y era un lunes y nos reuníamos en la noche. El lunes en la mañana se me presentó San Pío de Pietrelcina. Y yo sabía en la visión, en el sueño, que era él, un sacerdote, y le sabía el nombre. Pero cuando me fui en la tarde a la oración, entonces
el predicador llevó la película del Padre Pío y llevó las estampitas porque era el día del Padre Pío. Entonces, yo no conocía ese santo. Cuando empezamos a ver la película, yo sentía que ya lo había visto, que todo eso. Pues, y luego cuando terminó, nos dio la estampita y pues claro, era él, pero él no tenía esa edad en la estampita, sino yo lo vi como un joven, como menos de 30 años, pero era él y me llevó allá a San Giovanni Rotondo. Sí, te interrumpo porque yo preferiría que las preguntas vayan hacia lo que acabamos de explicar del tema de hoy, y porque ese es un tema en el cual yo no quisiera ahondar simplemente porque no me considero experto, y uno de lo que no sabe no debe hablar. Yo no niego, sí, claro. Charit, yo no niego la posibilidad de que Dios permita la intervención de los santos en el mundo manifestándose de algunas maneras. No niego esa posibilidad, o sea, creo que eso es posible. Pero como no es un tema del cual soy experto, no he profundizado en ese tema, a mí no me gusta hablar de lo que no sé. Entonces, como de ese tema no sé mucho, no soy experto, no quiero decir cosas que después me dé cuenta que dije tonterías o pistoladas. Entonces, sí, no es un tema de mi expertise. Yo prefiero pasar las preguntas a algo más específico de lo que se dio hoy y de lo que yo sí pueda colaborar o saber algo un poco, aportar algo. Perfecto, le agradecemos a Sarita desde Colombia su intervención. ¿Alguno otro de los que están conectados con nosotros, si tienen alguna consulta? Sí, muy buena tarde. Buenas tardes, don Jorge, desde Guatemala. Sí, antes que nada, pues agradecer por esta gran conferencia que nos ha dictado Mauricio. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Mi duda es la siguiente. ¿Qué tanto nos puede afectar el hecho de que jamás en la iglesia, en las misas, que jamás nos hayan hablado sobre el arrebatamiento? Si nunca hemos escuchado una homilía directa sobre el arrebatamiento, si jamás la hemos escuchado de los sacerdotes, no estamos convencidos de que realmente sea así. Yo pues sí creo en el arrebatamiento, pero nunca he recibido una cátedra sobre eso. Y así miles y millones, pienso yo, miles de gentes tampoco la han recibido. Entonces, ¿de qué manera nos va a afectar eso? De que estemos totalmente nulos en ese sentido. ¿Cómo nos va a afectar al momento de esa que pregunta tengamos próximo? Muy buena, mira, muy buena la pregunta, y esa sí está asociada al tema de hoy. Primero, de estos temas sí se hablaba en los primeros siglos de la Iglesia. Por alguna razón, a partir del siglo V aproximadamente, se dejó de hablar del tema y cayó como en el olvido. Pero cuando uno lee libros, cuando uno lee la patrística, uno lee los primeros. Por eso hay un libro que yo recomendé al principio de esta charla, el libro La Iglesia Patrística y la Parucía. Es una recopilación de temas escatológicos, pero específicamente de la patrística. O sea, los padres Alcañiz y Castellani recopilaron todo lo que los santos padres de la Iglesia nos enseñaron sobre escatología en los primeros 5 siglos. Entonces, uno leyendo ese tipo de libros muy antiguos, o sea, obras muy antiguas de la Iglesia de los primeros siglos, se da cuenta que esto era normal al principio, digamos, de la Iglesia en los primeros siglos. Sí hay un vacío, yo lo reconozco, desde el siglo VI para acá hay un vacío muy grande, pero como ya está muy próximo, Dios ha permitido que cada vez más católicos lo comprendan, lo entiendan y rescaten lo que la patrística nos aportó al respecto. En mi libro Parucía, El Día de la Liberación, yo refiero 4 santos padres de la Iglesia que aportaron en estos términos. Para que escuchen algunas homilías de sacerdotes católicos que lo enseñan, le voy a compartir al final de este estudio a Juan de Dios, por ejemplo, la homilía muy buena, la enseñanza muy buena del padre Juan Rivas, que grabó en el espacio En la Iglesia con Rafael Núñez de Miami, un programa entero dedicado al arrebatamiento. Es una joya, es una hermosura. Pero también les voy a compartir el audio que antes mencioné, una homilía del padre Joseph Marian sobre el tema del arrebatamiento, y otros artículos que tengo de sacerdotes católicos que lo enseñan con naturalidad. Yo también, México es el país que más visito, ya he ido 16 veces, y solamente en México yo conozco 5 sacerdotes que enseñan en sus homilías el arrebatamiento y que lo tienen como verdad. Y en España, que es otro país que he visitado muchas veces a dar conferencia, también conozco otros 4 sacerdotes que aceptan el arrebatamiento y lo enseñan en sus homilías. Entonces, cada vez son más. Ahora, la pregunta tuya muy concreta es en qué nos puede afectar.
Si tú no conoces el arrebatamiento y llevas una vida digna, grata a Dios, puedes ser arrebatado. Claro, porque simplemente no conoces el tema y el no conocerlo no te exime, no te impide, el no conocerlo no te impide ser arrebatado. Lo que enseña el padre Joseph Mariano es que si tú, conociendo la profecía del arrebatamiento, decides negarla, ahí es que te quedas. O sea, lo que te afecta es que si tú la conoces y dices, no creo, bueno, ahí sí te estás haciendo daño a ti mismo. Por ejemplo, si tú lees, y te invito a leerla hoy o cuando puedas, lo antes que puedas, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que dice el apóstol San Pablo, nosotros los vivientes que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos los que acaban de resucitar, junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Si tú lees eso, seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en los aires. Y dice, no creo, Dios no me puede sacar. No creo lo que escribió el apóstol San Pablo. No creo. Eso es una mentira, eso es una herejía protestante. No creo en el arrebatamiento. Ahí sí te estás haciendo daño a ti mismo porque estás negando la palabra de Dios. Entonces, tienes que vivir la ira de Dios, aunque cumples los mandamientos, te vas a quedar a vivir el castigo purificación, porque tú negaste algo que encontraste en tu Biblia católica y que tú mismo estás leyendo por tu cuenta. Pero si tú no conoces el tema del arrebatamiento, no lo conoces, no lo has leído, ni sabes que existe, pues no lo estás negando, entonces sí puedes ser arrebatado. ¿Entiendes cuál es la diferencia? La diferencia es muy grande, es muy importante. Lo que te afecta es conocerlo y no aceptarlo, negarlo. Sí, ya lo acabo de leer, lo leí en mi Biblia católica, pero no lo creo, no lo quiero creer. ¿Por qué? No sé, porque Dios no puede sacarme, porque Dios no tiene el poder de sacarme, o porque yo creo que el apóstol San Pablo mintió ese día, o tomó mucho vino y se le fue la pluma. No creo. Bueno, si no crees y declaras que no crees, pues prepárate para vivir la ira de Dios. Pero si tú no la conoces, no has sido evangelizado, no pasa nada. No pasa nada porque no la estás negando. Es como tú sabes que dice el catecismo sobre la Iglesia Católica y sobre Jesucristo. Quien rechaza a Cristo, o sea, es evangelizado. Jesucristo es el Hijo de Dios único. Es el Dios vivo y verdadero, el único enviado de Dios. Quien cree en Él se salva, y quien no lo cree y lo rechaza se condena. Pero eso no aplica, dice el Denzinger, dice el catecismo, para el que no ha sido evangelizado. Si una persona vive en la mitad del Pacífico, en una isla, y jamás ha escuchado el nombre de Jesucristo, se puede salvar, porque él no está rechazando a Jesucristo, solo que no le han llevado el evangelio. Fíjate que la diferencia es muy grande, es muy importante. Se condena el que, habiendo recibido el mensaje del evangelio, dice, no acepto a Jesucristo como el Hijo de Dios vivo, no lo acepto como mi Salvador y Redentor. No es, yo no lo acepto a él, yo quiero a Mahoma, yo quiero a Buda, yo quiero a Maitreya, rechazo a Jesucristo. Bueno, entonces usted se va a condenar. Pero si usted no conoce a Jesucristo, porque usted nació en la India, en la familia, en una mitad de una familia de otra cultura, o nació en China y es budista desde, qué sé yo, ¿no? Desde que nació, pues usted no se va a condenar porque no está rechazando a Cristo, sino que ya Dios verá cómo resolver eso al momento de su muerte. Tal vez en el momento de la muerte se te aparece Jesús, al chino que acaba de morir, le dice, yo soy Dios, ¿me aceptas? Sí, bueno, ya está, te salvas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas, porque yo lo que estoy diciendo es, yo ya te evangelicé del arrebatamiento. Apenas aquí vivimos la parte 1. Si cuando Dios lo permita, haremos una parte 3. Te voy a dar mucha información sobre el arrebatamiento. Más bien puedo dedicar la segunda parte enteramente al tema del arrebatamiento. Específico, las citas que hoy no pude del arrebatamiento. Si tú después de ser evangelizado del arrebatamiento dices, no creo, no lo acepto, aunque lo veo en mi Biblia católica, no lo quiero aceptar. Bueno, entonces ahí le digo, prepárese para sufrir la ira de Dios. Haga un refugio, haga un búnker, compre ametralladoras, compre granadas y 400 toneladas de turrón. A ver si se salva. Excelente. Ahí se cumple aquello que al que más se le da, más se le va a pedir. Vamos a dar opción para 2 preguntitas más, para no abusarnos de Mauricio. Entonces, no sé si alguno de los hermanitos y hermanitas que están conectados, 2 preguntitas más. Ok. Y si no, Mauricio, mira que yo tenía esta consulta. Hace unos años, escuchando a un, ¿cómo se llama? Él es científico y creo que también es escatólogo español,
él hablando de los tomados, digamos, él decía que en su momento iban a ser devueltos y ellos iban a cumplir aquí en la tierra una función como de guías. ¿Qué le digo yo? Como que cada uno de ellos se le iba a dar cierta porción de cantidad de personas para guiarlos después cuando viniera lo más duro de esta segunda parte, que es digamos, ese castigo que vendría a infringir el anticristo en la iglesia. ¿Ha escuchado usted algo de esta teoría o qué le merece, digamos, qué pensamiento le merece eso? Sí, no voy a opinar mucho al respecto porque no estoy muy seguro. Hay varias posturas de qué pasa con los arrebatados. Algunos dicen, como el padre José Marián, que no regresan sino hasta que la tierra fue purificada. Correcto. Hay otros que enseñan que los arrebatados regresan ya transformados para una misión, y es una posibilidad también a la cual yo estoy abierto. Yo no enseño nada específico al respecto porque no estoy seguro, y cuando uno no sabe de algo, correcto, es mejor decir no sé. En lugar de ponerse a inventar lo que uno no sabe, es mejor decir no sé. Pero yo sí sé que hay algunos, yo he leído algún místico, si no recuerdo mal fue de España, ¿cómo se llama? Alma pequeña o pequeña alma, que decía que los arrebatados regresan a la tierra para una misión. Bueno, puede ser, pero yo nunca he afirmado nada contundente al respecto porque no estoy seguro. Yo lo que sí sé es que el arrebatamiento es verdad y que Dios nos arrebata en un encuentro con Él. ¿Qué pasa después con los arrebatados? No lo enseño con certeza porque no lo sé con certeza. Excelente. Bueno, a ver, sí sé que regresan a la tierra una vez purificada, eso sí sé. Lo que no sé es qué ocurre en el lapso de tiempo que va entre el rescate y el juicio. Esos 3 años y medio, esos 3 años, la pregunta es, entre el rescate y el juicio, esos 3 años, más o menos 3 años, o 2, lo que sea, ¿qué ocurre con los arrebatados desde el rescate hasta el juicio? Mi respuesta es, no lo sé con certeza, entonces prefiero decir no lo sé que inventar, prefiero decir no lo sé que inventar algo. Excelente, Mauricio. Bueno, te agradecemos, no sabe cuánto, bastante el haber compartido estos minutos con nosotros. Y después, bendito sea Dios, lo vamos a multiplicar esto porque lo vamos a subir a diferentes redes sociales porque esta es una información muy importante que no se puede quedar entre un reducido puñito de personas, sino que debieran, como lo decía el hermano de Guatemala, debiera ser una información que llegara a más gente. Entonces, esa es la idea de esta reunión que tuvimos hoy, y ya lo dejamos pendiente, Mauricio, para esa segunda parte. Hablemos de esta, la primera parte, viene la segunda parte, Dios primero, si usted lo tiene bien y nos puede ayudar con eso, sería interesante. Claro que sí, puede ser el mismo domingo a la misma hora si quieren, y yo sugiero que la segunda parte sea dedicada entera y específicamente al tema del arrebatamiento, que es una belleza. Excelente. Y que yo he profundizado mucho en el tema porque es increíble la cantidad de información que hay sobre el arrebatamiento en toda Biblia católica, y muchos católicos no lo saben. Excelente, así lo vamos a hacer. Entonces, Mauricio, un último mensaje, y en realidad, pues, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo. Mi mensaje de despedida es, el mundo nos quiere como esconder el tema de la parucía, que no pensemos en él, que como distraernos con muchas cosas, que lo importante es ponerte la solución de amor para salvarte la vida, ¿no? Que lo importante es la ecología, el cambio climático, el cuidado de la casa común, que lo importante es que si los ríos están contaminados, que si el aire está contaminado. O sea, el mundo nos quiere convencer que hay que salvar el mundo, el planeta, y que lo importante es cuidar la tierra. Eso es un engaño diabólico. Voy a decir por qué. Porque lo que nos enseña la Biblia es que tenemos que estar nosotros con la mente y el corazón puesta solamente en Cristo, en la parucía, en el rescate, que no es solo un rescate la parucía, lo voy a explicar en otro programa. La parucía es sobre todo y principalmente un encuentro de amor con Jesucristo, ¿verdad? Que nos lleva a las bodas del Cordero, que nos lleva al matrimonio con Dios. ¿Y por qué no tenemos que estar pendientes de los ríos contaminados o del cambio climático, del aire que está sucio? Porque si le creemos a Dios, si creemos en la Biblia, la restauración universal de la tierra la hace Jesús con su segunda venida. Hechos 3:21 dice a Jesús, a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración universal. Hechos 3:21. Él habla de una restauración universal. Y en Isaías, en las cartas del apóstol San Pedro y en el Apocalipsis, Jesús dijo,
voy a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿quién hace tierra nueva? ¿Quién renueva la tierra? Cristo. Entonces, ¿quién va a restaurar los mares y los ríos y el aire? ¿Quién va a eliminar la contaminación y va a restablecer el planeta? Es Jesús en su segunda venida. Y no solo no tenemos que estar pendientes del planeta Tierra, que eso lo va a resolver Jesús, sino que no tenemos que estar pendientes que si me pongo esto en el cuerpo, que si me pincho, no me pincho, que si me muero, que no me muero. Pero si Jesús nos va a dar un cuerpo nuevo, bien sea con la resurrección o bien sea el día del arrebatamiento, que vive la transformación del cuerpo. O sea, Jesús viene a darnos un cuerpo nuevo, restaurado, glorioso, y hacer un mundo nuevo. Entonces nuestra mente no puede estar ni en el cuerpo presente, ni en la vida presente, ni en el mundo presente. Eso es lo que el mundo nos quiere engañar para que la gente esté pendiente de lo que no es trascendente y de lo que no es bíblico y de lo que no es salvífico. Nuestra atención tiene que estar puesta solamente en Jesucristo, en su parucía, en el cuerpo que nos va a dar y en el mundo que Él va a restaurar. Él lo va a restaurar, Él. El mundo ni la iglesia van a ser restaurados por medios humanos. No. El mundo y la iglesia van a ser restauradas por Jesucristo y por la Santísima Virgen María. Entonces nuestra mente tiene que estar puesta en la parucía, en Cristo, en el rescate, en el encuentro de amor con Jesús. Él es el que va a resolver el mundo, los ríos, los mares, el aire. Él es el que va a purificar la iglesia y el mundo, y Él es el que va a hacer llevar a cabo la restauración universal. Correcto, todos esos puntos de ecología, todos esos puntos de básicamente de la Agenda 2030, esos son las añadiduras. Preocupémonos, como dice nuestro hermano Mauricio, principalmente por el reino de Dios, por instruirnos, y que Dios, en su infinita misericordia, que para eso ya hay organizaciones que se encargan de todo esto, pues se encargará del resto. Mauricio, le agradezco inmensamente, que Dios le bendiga, Dios le guarde y que le siga dando esa sabiduría que hoy vino a compartir con nosotros. Muchísimas Dios gracias. lo bendiga a todos, viva Cristo Rey y Amén. Santa María de Guadalupe. Amén. Bendiciones a todos.